Tenemos la invitación para el taller de asma y alergia el 26 de junio, el presente de 10 a 13 horas en el Salón de sus Múltiples de este hospital, que va a ser coordinado por el doctor Arturo Pérez Escamilla, que nos está otorgando becas para asistir al evento. Él mismo nos está haciendo el favor de invitarnos al curso de inmunología avanzada, que será el día 8 y 9 de agosto de este año, en el Salón de sus Múltiples también de este auditorio, igual, coordinado por el doctor Arturo Pérez Escamilla. Nuestra próxima sesión cultural el día 17 de junio, Enrique Méndez, cantante con un guitarrista, canciones esenciales. Mencionando nada más el evento del Día del Padre, que parece que por lo menos desde el punto de vista de logística vamos bien, tenemos mucha más audiencia que el año pasado, ya llevamos casi 3 camiones, 2 para el viernes y 1 para el sábado, entonces esperemos que Lalo nos disculpe y no nos quiera arruinar el evento. Y bueno, para los que les guste el agua, no importa que llueva, también está el rafting para el mes de julio, 26, 27 y 28. ¿Sí? Todavía hay oportunidad de inscribirse para quienes les guste. Y vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, llamada blefaroplastía, por el doctor José Luis Romero Zárate. El doctor Zárate, médico cirujano plástico conocido por todos ustedes, que además ya nos hizo el favor de encantarnos en otra sesión cultural, dándonos la otra parte del médico y poeta. Entonces, pues vemos que no solamente hace cosas bellas con las letras, sino también, obviamente, para las personas que necesitan no ser más guapas en el mundo, simplemente verse mejor. Doctor Zárate, por favor. Doctor Zárate, perdón. Vamos a dar un aplauso para Buenas noches a todos. Quisiera agradecer en primer lugar al doctor David Luna, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, quien siempre ha pugnado porque colaboremos todos, que lleva una excelente dirección de esta sociedad y a quien personalmente considero un amigo. Quiero comentarles algunos aspectos de parte de nuestra especialidad y quiero también comentarles cuál es la justificación por la cual yo solicité presentar esta plática. Esta plática que denominé blefaroplastía, inicialmente yo pensaba, quería llamarla con un subtítulo que dijera blefaroplastía, una cirugía para todos, así con interrogante, porque considero que esta, que es el tercer lugar de la cirugía estética que se hace en el mundo. En primer lugar está la cirugía de lipo, la lipoescultura. En segundo lugar está el aumento mamario. Y en tercer lugar, de toda la cirugía facial en todo el mundo, está la blefaroplastía. También hay otra razón. En mi consulta privada, en mi ejercicio profesional, es la número 1, con entre 60 y 80 procedimientos al año de este tipo. Yo tengo ahorita ya, pues, no sé, en 35 años, un cúmulo de experiencias vividas, aprendizaje, y es parte de lo que yo les quiero transmitir hoy. Cuando nosotros escuchamos hablar de cirugía plástica, como que no nos resulta ajeno ver o saber de casos perfectamente conocidos. Sin embargo, esto es la parte oscura de una especialidad que podría incluso no corresponder a ella. Aquí se conjuntan exageraciones, se conjuntan modificaciones propias de la edad, y se conjunta algo
algo turbio que es una relación médico-paciente un poco viciada. Un paciente que exige, un médico que consiente, un acuerdo comercial y resultados desastrosos. Esto no es la esencia de la cirugía plástica. En realidad, esto es otra cosa. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva es la que reúne a todos los cirujanos, o a la mayoría de los cirujanos, certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica en todo el país, y tiene una relación estrecha con una institución internacional que agrupa a casi todos los cirujanos plásticos del mundo. ISAPS, por sus siglas, o ISAPS, tiene una encuesta global, esto es para ponerlos un poquito en contexto, una encuesta global de todas las cirugías estéticas que se hacen cada año. El año 2017 realizó su encuesta anual y esta encuesta la dio a conocer en noviembre de 2018. La encuesta de 2018 todavía no se da a conocer en este 2019 y de hecho ya esta de 2019 ya los que participamos en ella ya contestamos. Entonces esto va perfectamente hilado, es como cualquier otro censo que no va al día, sino estamos analizando lo que pasa 2 años después. México está clasificado o calificado por esta agrupación internacional como uno de los principales países que más cirugías plásticas hace. Nosotros vemos que anualmente México hace medio millón de cirugías plásticas, pero aquí hay un poquito digamos, de truco en esta información. Vemos que ponen a Japón en tercer lugar, pero en realidad Japón está en cuarto lugar. Lo que pasa es que como tiene muchos procedimientos que no son quirúrgicos, que son de otro tipo de procedimientos mínimamente invasivos como botox o rellenos faciales, entonces por esa razón está en cuarto lugar, pero en realidad después de Estados Unidos y Brasil seguiría México. Sin embargo, hay que analizar una cosa. Miren, la lipo, es lo que yo les decía, es el primer lugar en toda la cirugía plástica estética. Luego, la cirugía de aumento mamario, segundo lugar, y de la cirugía facial, la cirugía de párpados, y entre todas no hay una gran diferencia, una diferencia significativa entre 1.300.000 y 1,5 millones aproximadamente de cirugías. Entre estas tres se manejan sus cifras. Aquí lo que nos dice ISAPS es que México tiene 1.600 cirujanos plásticos en comparación con Estados Unidos 6.800. Bueno, ahí está la explicación también, parte de la explicación del por qué las diferencias en cantidad. La cirugía denominada blefaroplastía tiene su origen etimológico en dos vocablos griegos: blefarón, que significa párpado, y plastos o plásticos, que es lo que le da origen al término cirugía plástica. De hecho, como las artes plásticas, significa moldeado. Entonces se aplica como la reconstrucción o moldeado de los párpados. Dentro de las indicaciones quirúrgicas, en primer lugar, yo considero que está la solicitud del paciente. Esto es una indicación quirúrgica, a diferencia de muchas otras en medicina que no podrían ser consideradas. Oiga, quiero que me haga una resección del colon, pues sería algo impensable, ¿no? Sin embargo, aquí el paciente sí lo solicita y desde luego tiene indicaciones médicas que, como podemos ver aquí, cuando se trata de párpados superiores, principalmente es un exceso de piel que bien puede ser antiestético para el paciente o bien causarle algún trastorno funcional. Y en los párpados inferiores, ese abultamiento que puede ser
leve, moderado o severo y que puede representar para él un problema. Cuando se trata de la blefaroplastia superior, cuando hablamos de párpados superiores, el objetivo fundamental es, o los objetivos, ajustar un exceso de piel, restablecer un surco en las personas que lo tienen. Si estamos hablando de pacientes orientales, ellos no tienen ese surco tarsal y por lo tanto pues no es digamos, correspondiente a ese tipo de grupo de surco. Pero sin embargo, hay otra cosa, hay pacientes con ojo de aspecto oriental que quieren eliminar ese tipo de aspecto y en ellos sí está justificado restablecer este surco que generalmente está perdido, ya sea por efecto de la edad, una situación hereditaria o bien algún trastorno que puede ser inherente al mismo. Y además, cuando existe este abultamiento, también una pseudohernia, porque no es una verdadera hernia, se puede corregir. Y en el párpado inferior hay que eliminar también un exceso de piel cuando existe, restablecer la tensión normal de este borde libre del párpado cuando también esté trastornada y reducir el abultamiento por estas pseudohernias. Cuando examinamos a un paciente, esto es universal en medicina, hacemos una historia clínica y hay elementos fundamentales que tenemos que considerar. Como en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos puede haber problemas si existe una disfunción tiroidea, si existe algún problema de enfermedades renales y o cardiovasculares que podrían condicionar situaciones, por ejemplo, retención de líquidos, y parecería tal que existe un abultamiento anormal en los párpados junto con otros problemas, pero esto lo podemos descartar. En el paciente normal esto prácticamente no se ve, sin embargo tenemos que estar pendientes de cualquier situación que nos pueda representar una confusión en cuanto a la indicación. Y por otro lado, tenemos que considerar también que no exista, o que si exista, nos demos cuenta de ello, algún grado de ptosis palpebral. Dentro de los aspectos que van acompañando a la senilidad, existen pseudotosis y existen algunos otros problemas que son inherentes, por ejemplo, al párpado inferior, que va perdiendo su tensión normal y que puede causarnos una cosa que se llama exposición de la esclera, lo blanco del ojo, o bien algún trastorno más severo como sería el electrónico. También tenemos que considerar que tenemos que buscar, explorar que no exista un descenso de la glándula lacrimal hacia el interior del párpado, porque esto nos puede representar un mal resultado. Y desde luego hay que explicarle al paciente, si no tiene ojo seco, que es bastante común, ya lo vimos recientemente en una plática de oftalmología que nos presentaron aquí, bueno, hace algunos meses, en que el ojo seco es una entidad en verdad problemática para el paciente y de difícil tratamiento en muchas ocasiones. Y en ocasiones una cirugía de párpados puede agravar una condición de ojo seco, o incluso está comentado que puede ser una de las causas de aparición de mismo. Y desde luego, pues, trastornos graves como podría ser glaucoma, pero todo esto aparece o debe aparecer en un examen, en una consulta de valoración. Hay pacientes que pueden de alguna manera contraindicar, y esto es relativo, un procedimiento. Aquellos pacientes que no entienden el procedimiento no son los mejores candidatos para eso. Como todo tiene diferentes aristas en medicina, un aspecto importante es la posibilidad de una demanda, que en cirugía estética, créanme, están muy pendientes los pacientes de esa posibilidad, algunos. Entonces,
podemos ser cautos en la elección del paciente. Paciente que no entiende qué es lo que se le va a hacer, es un paciente que nos va a representar algún tipo de problema. Pacientes que no asumen. Yo he tenido que decirles a pacientes, usted no quiere cicatrices, usted no quiere la posibilidad de correr este riesgo, usted no es candidato a cirugía, acéptelo. Desde luego puede ser que no se operen conmigo y vaya con otro cirujano, eso es indudable, pero bueno, ese es mi proceder y creo yo que es el correcto. Y pacientes que definitivamente sus expectativas son demasiado altas para hacerse cualquier, no solamente un procedimiento estético, sino para cualquier aspecto de la vida, son pacientes que tienen que considerar la posibilidad de mejor no operar. Esto no es como las complicaciones posibles en este tipo de cirugía, no es justamente como viene explicado en los textos. Esto es lo que yo considero que pueden ser complicaciones relativamente menores, como sería la equimosis, que si la vemos del lado del cirujano, puede no ser una cosa grave, pero si la vemos del lado de la paciente, pues una cosa gravísima. Están hablándonos cada día y enviándonos fotografías, las van a ver, fotografías de cómo van en la mañana y en la noche. Doctor, ¿y usted cree que voy a quedar bien? Bueno, nosotros sabemos que para los primeros días esas preguntas son irrelevantes, pero hay que explicar al paciente, aun cuando nosotros lo hayamos explicado previamente. Quistes térmicos pueden ocurrir si la sutura no tiene la técnica adecuada, o a veces, aun cuando la tenga, pues esto es algo que puede ocurrir y que se lo podemos explicar al paciente. Si existe la posibilidad de que suceda, es algo que tiene una manera de resolverse de forma sencilla. Y desde luego, algo que pueda ser excesivo, no solamente en el concepto que dice ahí de resección excesiva o inadecuada de las bolsas grasas. Si es excesivo, puede quedar el ojo, tener un aspecto hundido. Por eso actualmente hay técnicas que no solamente quitan grasa, sino que la reposicionan, de tal manera que no nos permita tener ese aspecto de ojo hundido, que puede ser tan desagradable o más que tener las bolsas en los párpados. Asimismo, complicaciones graves pueden existir, y este tipo de complicaciones puede llegar a ser si existe un exceso de resección de piel, el ojo puede quedar abierto, y eso, aunque tenga solución, es una condición grave. Y es grave para el paciente porque le puede producir algún problema corneal, exposición de la córnea con queratitis y una serie de problemas. Hay veces que puede existir, está reportado, afortunadamente en mis 35 años de cirujano, ni siquiera he visto un caso, ya no digamos de los míos, sino de colegas, nunca he visto un caso de diplopia por lesión de la musculatura extrínseca del ojo. Y desde luego puede haber, si hay descuidos, si hay falta de precauciones, pues lesiones de la córnea, erosiones, que aunque tengan solución, pues sí pueden representar un problema delicado. Ojo seco, como ya lo había comentado, y desde luego está reportada como una de las peores complicaciones de cualquier cosa, la ceguera, la pérdida de la visión de un ojo o de ambos. Igualmente, yo nunca he sabido un caso, lo he leído en la literatura, pero afortunadamente no me ha tocado ni siquiera presenciar, ya no solo en mis casos, sino de colegas también. Esta estructura, el septum orbitario, que está representado aquí y aquí, en el párpado superior, es justamente uno de los problemas
que desencadenan el aspecto característico de un paciente que tiene esas protrusiones o pseudodefiniciones. Porque ese septum orbital, que debe tener una tensión, digamos, normal, hace que la grasa, cuando pierde esa tensión, hace que la grasa lo empuje y se proyecte visiblemente hacia el exterior. Entonces es a través de él que llegamos a esas famosas bolsas grasas y podemos manejar, de acuerdo a cada caso, el tipo de técnica que se requiera para desaprensar el tiempo. Habiendo un término tan adecuado para el exceso de la piel cuando es laxa, cuando ya perdió su condición de una tensión normal cutánea por situaciones inherentes a la colágena, a su característica intrínseca, y que se llama dermatocalasia, palpebral en este caso. Bueno, pues existe otro término que todo el mundo ha escuchado, es los ojos papujos. Y estos ojos papujos no necesariamente son considerados como algo anormal. Algunas figuras públicas los exhiben, inclusive hasta como los conocemos, decimos se ven bien con ellos. Y cuando cambian, definitivamente pueden alterarse mucho. Sin embargo, en algunos casos esto, en personas de la vida real, puede representar un problema estético o bien funcional. ¿No? Definitivamente estas dos pacientes acudieron por un problema estético y este paciente acudió por un problema funcional porque tenía una sombra en su campo visual que no le permitía ver correctamente. Lo mismo las famosas bolsas de los párpados, que mucha gente quisiera que con la cuchara fría del refrigerador se la pongan tantito con rodajas de pepino o de papa, se quitaran, o con la crema más cara, o lo que sea. No va a haber ninguna situación que la modifique, sino es quirúrgica. Existen productos milagro que incluso pasan videos en los cuales vemos que se lo ponen y al minuto desapareció. Entonces, eso es como ponerse clara de huevo o resistol, que tensa la piel y después, horas después, ya se perdió ese efecto. En cambio, hay, como les digo, personas del mundo real en las cuales esto puede representar un verdadero inconveniente estético. Y justamente a ellos son parte de los que pueden ser beneficiados por este procedimiento. Hay problemas que ocurren también de diferente etiología, pero una de ellas está relacionada con la sensibilidad. La tensión del párpado inferior, del borde libre, empieza a disminuir por diferentes situaciones, pero por parte de las características físicas de la piel. Y entonces puede descender y en ocasiones producir una eversión que se llama ectropia. Y bueno, esta exposición escleral o de la esclera puede ser de carácter senil, lo cual es lo que puede dar origen a la ectropia. Puede ser de carácter congénito o puede ser de carácter producido por una resección excesiva de piel. Esto es el scleral show o la exposición de la esclera. Normalmente en la hendidura palpebral, es decir, lo que abre el ojo, el limbo de la córnea debe estar cubierto 1 a 2 milímetros en la parte superior por el párpado y en la parte inferior debe estar a nivel del limbo inferior. Entonces, si nosotros vemos esta situación, tenemos que advertirle al paciente que tenemos que hacer algo más dentro de la técnica quirúrgica para corregir esta situación. Existen condiciones que tenemos que valorar si existen previamente, porque algunas de ellas que normalmente pueden representar toda una patología muy extensa dentro de
digamos, la oftalmología o la mezcla de la cirugía reconstructiva con la oftalmología, hay condiciones que pueden ser intermedias y representar como situaciones más leves de presentaciones más leves de la enfermedad, que pueden ser corregidas a través de una blefaroplastía, como es el caso de la ptosis. Y esto de la asimetría es de lo más común que uno puede encontrar. Ocurre porque las dos mitades de la cara no se mueven igual. Aprende uno a gesticular de una manera que a veces levanta más la ceja, o bien existen algunas condiciones anatómicas que hacen que la diferencia entre ambas mitades o hemisferios de la cara sean diferentes, y las asimetrías en los párpados son algo sumamente común. Es importante advertir al paciente que existe previamente, porque el paciente, cuando se ve en el espejo tal como se conoce, no observa ningún trastorno. Él se ve, así se conoce y así le parece que está bien. Sin embargo, cuando se hace un procedimiento, empieza a verse cada media hora, y cada vez que pasa frente al espejo se queda bien. Y entonces empieza a ver diferencias. Dice, caray, esto no lo tenía yo así. Oye, doctor, me dejó chueca. No, discúlpeme, pero vamos a... Aquí en cirugía estética, una condición casi sine qua non es la fotografía preoperatoria. Una fotografía preoperatoria que nos pueda ayudar a determinar que ya existen ciertas condiciones que no pueden ser modificadas o que van a ser mínimamente modificadas por el procedimiento. Y bien, bueno, pues ya entrando ya a la técnica quirúrgica, que no va a ser, esta presentación no va a ser de tipo monográfico, vamos a presentar como que los aspectos más relevantes de la misma. Bueno, pues hay que planear y dibujar previamente, antes de aplicar un anestésico, que generalmente el cirujano plástico lo combina la lidocaína con epinefrina. Es sumamente común, es como parte del armamentario indispensable. Y este procedimiento de la blefaroplastía en un paciente adulto, digamos de características normales, puede hacerse con anestesia local. Anestesia local sin sedación. Puede hacerse con anestesia local más sedación, o puede hacerse con anestesia general. Pero este tipo de procedimiento, la forma de realizarlo, el paciente también puede opinar en este caso. No es como, doctor, hágame la apendicectomía con anestesia local. Ahí el paciente no tiene voz ni voto. En este caso, el paciente puede elegir si existe la opción, o sea, no existe una contraindicación, el paciente puede elegir el tipo de anestesia que se le pueda brindar. Entonces, hay que, antes de aplicar la anestesia local, hay que dibujar justamente qué es lo que va uno a eliminar. Y bueno, aquí tenemos una paciente que tiene una asimetría, como pueden ver aquí, más un exceso de piel más marcado, desaparición total del surco tarsal, y ella solamente quería una blefaroplastía superior. Lo primero que se hace después de resecar la piel es, generalmente en los párpados que ya tienen cierta laxitud, existe un exceso, una laxitud también de la capa muscular, y esta capa muscular se puede reafirmar quitando un segmento, un fragmento de músculo orbicular, el cual no tiene una repercusión funcional anormal dentro del resultado. Una vez que ya elimina uno esta capa, puede ingresar a resecar o considerar la posibilidad de resecar grasa o depósitos de grasa si son bastante importantes, o bien dedicarse a corregir algunos aspectos como la pseudotosis o
algún otro tipo de procedimiento adyacente, adjunto. Aquí vemos el post inmediato y así es como yo coloco unos parchecitos de micrófono. Los superiores, ahí le hice también párpado superior. Los superiores cubren la línea de sutura, que en este caso es una sutura no absorbible y en sujete intradérmico, pero esto es para que las costritas que se van a ir formando dentro de la línea de sutura se queden adheridas y 5 días después yo las retiro. Las de abajo generalmente son para contener un poco el edema, que no siempre se logra contener. Y aquí tenemos el resultado con una reposición del tarso, del surco pretarsal, y lo más importante que les voy a recalcar en cada uno de los resultados que pueda yo mostrarles es un aspecto natural. Ustedes lo van a comprobar. Esta otra paciente que operé hace 3 semanas, a las 2 semanas tiene, este es al día siguiente, esto es inicialmente después de la cirugía, quedó bastante golpeada, y yo les muestro estas fotografías a los pacientes y peores que van a ver para que estén advertidas de que este aspecto evidentemente va a desaparecer totalmente, pero que si se presenta así o peor, no le va a ocurrir absolutamente nada y todo va a volver a la normalidad. Y entonces aquí tenemos a las 3 semanas un resultado en el cual yo el término rejuvenecer lo borraría del diccionario, porque nada rejuvenece, o sea, el tiempo jamás va a volver a ser atrás. Sin embargo, sí es un aspecto de refresco del rostro. La mirada es el centro de atención primario cuando hablamos con una persona. Entonces, si la mirada corresponde a una mirada no alterada por un paso del tiempo exagerado, por exceso de piel, en fin, una mirada, vamos a decir, normal, entonces todo lo demás se vuelve más armónico. Uno de los conceptos, digamos, clásicos es la distribución de cómo se encuentran ciertos depósitos de grasa. En realidad, esto es más teórico, pero es real, vamos. Yo he encontrado en ciertos casos una bolsa muy grande de grasa en el sitio más lateral, que normalmente no se describe, pero que todo el mundo